Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Leandro Morgenfeld, de la Universidad de Buenos Aires. Estamos dando la bienvenida al Foro 15 de la 10ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, titulado Escenario Geopolítico Mundial y América Latina. Estamos muy contentos porque es la tercera edición de la conferencia donde hacemos un foro de estas características. La primera vez fue en el 2018 en Buenos Aires, que abrimos este espacio. En el 2022, ¿sí?, en la conferencia de México, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, también hicimos un foro de geopolítica. Y esta es la tercera oportunidad en que organizamos este foro, junto a Gabriel Merino y muchas otras compañeras y compañeros de distintos grupos de trabajo. Queremos mencionarlos. Hay 3 grupos de trabajo de Claxo involucrados en la organización de este foro: China y el mapa del poder mundial, estudios sobre Estados Unidos y geopolítica, integración regional y sistema mundial. Son los 3 grupos de trabajo que organizamos este foro. 2 de esos grupos, el de Estados Unidos y China, estamos presentando, que acaba de salir, el libro conjunto de los 2 GTs, que se llama justamente Nuestra América, Estados Unidos y China, que es un libro donde 22 especialistas de distintos países de la región piensan varias de las cosas que vamos a discutir en el foro de hoy. Además de estos 3 grupos de trabajo, participaron en la organización el Instituto de Relaciones Internacionales, el IRI, de La Plata, Argentina, el Centro de Estudios en Política Internacional, el CIPI de Cuba, con el que hace muchos años venimos haciendo actividades, el Instituto Tricontinental, el portal Tectónicos, el portal Infonodal, Nodal, la editorial Batalla de Ideas, la revista del Foro Nacional por Colombia, la Red Latinoamericana de Estudios sobre Estados Unidos, la RELEU, y la revista Jacobin Latinoamérica. Estos 10 grupos participan en la organización del foro. Les contamos que vamos a tener a lo largo de todo el día, va a ser un día muy intenso. Tenemos 27 panelistas, 13 mujeres, 14 varones de 12 países de América Latina y el Caribe. Pensamos el foro organizado en 5 paneles. Tratamos de que sea, o vamos a tratar de que sea lo más dialógico posible. Entonces pensamos un esquema donde en 8 minutos, ¿sí?, con los temas, ahora va a presentar Gabriel el primer panel, y las expositoras presenten algunas ideas fundamentales, después el moderador recoja las preguntas, les haga algunas preguntas y tengan una segunda rueda en sentido inverso a la primera de exposición. El tema del tiempo, si bien estamos en América Latina y es muy laxo, siempre los que empezamos a la mañana tenemos la dificultad de que la gente va llegando. Tenemos y les pedimos a todos, sobre todo a los y las expositoras y a los moderadores, que seamos rigurosos y respetuosos con el tiempo, porque tenemos 2 paneles por la mañana, un break para el almuerzo, y a partir de la 1:30, así que les pedimos que estén 1:15 después del parate del almuerzo, tenemos 3 paneles, ¿sí?, con invitados de distintos países hasta las 6 de la tarde. ¿Sí? Entonces tenemos que ser rigurosos en el tiempo. Estamos empezando un ratito más tarde, pero bueno, tenemos el sándwich del almuerzo para compensarlo. Y lo último que queremos decir es que, tal como dijo, bueno, para los que estuvieron en la asamblea el fin de semana, el querido Atilio Borón, que nos está acompañando y que va a exponer dentro de un rato, fue fundamental, ¿sí?, en la constitución de pensar los temas de geopolítica en Claxo, y creemos, y estuvimos conversando con muchas compañeras y compañeros hace mucho tiempo, y en particular desde el fin de semana, la necesidad de, en esta nueva etapa que se abre de Claxo, a partir de la elección de Pablo Gomaro como nuevo director ejecutivo, que el eje de las discusiones geopolíticas, que son las que vamos a abordar hoy, tengan una presencia mucho más fuerte en Claxo. Así que estamos pensando incluso para el año que viene, ¿sí?, pensar un espacio que funcione como un simposio, como un taller de 2-3 días, donde tengamos más tiempo y nos sentemos a discutir algunas de las cosas que vamos a estar discutiendo a lo largo de todo el día. Así que bueno, les agradecemos a todos y todas, ¿sí? Ojalá se puedan quedar hasta el final del día, y le paso la palabra a... ¿Está Pablo? Adelante, Pablo. Decíamos justo recién cuando estábamos presentando el foro que tanto en la presentación que hizo
Atilio el día sábado, como también en la que hizo Pablo, digamos, después de haber sido electo, se planteó esta necesidad de que en Claxo, ¿sí?, la discusión sobre la transición hegemónica a nivel mundial, las discusiones sobre geopolítica empiecen a tener un lugar mucho más importante en Claxo y que decíamos que estábamos seguros que a partir de esta nueva etapa la va a tener. Así que le damos la palabra, que lo habíamos invitado a Pablo, que está con un montón de cosas, para decir unas palabras de apertura de este foro, porque quiero que sepan que Pablo tuvo muchísimo que ver con que este foro pudiera concretarse. Y también le damos la bienvenida a Mónica, que es la otra panelista del primer panel que llegó recién. Bueno, Pablo, te paso la palabra. Bueno, Mónica, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Leandro. Gracias a todas y todos. Lo mío era simplemente pasar unos minutitos como para poder saludar, para poder estar aquí presente, digamos, de cuerpo presente, apoyando este foro que, bueno, creo que es un espacio que ya tiene cierta, digamos, continuidad en las conferencias Claxo y, por supuesto, entre cada una de estos encuentros o de estos foros en el trabajo que vienen desplegando cada uno de los GTs que, digamos, componen este foro y que fueron, digamos, trabajando arduamente para poder, digamos, organizar este foro. Simplemente decir que creo que en este mundo que está como en constante, digamos, reconfiguración, en una geopolítica mundial que cambia aceleradamente, es muy importante que desde América Latina, el Caribe y, por supuesto, desde una red como es, digamos, Claxo, nos podamos posicionar críticamente, soberanamente, autónomamente, en esta reconfiguración geopolítica mundial, ¿no? Creo que ahí la región tiene una digamos, posibilidad de poder posicionarse con organismos como puede ser CELAC, con la oportunidad que los BRICS también brindan. Críticamente también sabemos que tanto, digamos, en CELAC como sobre todo en los BRICS hay tensiones, hay ciertos problemas, hay conflictos, hay posicionamientos políticos que también inciden, pero bueno, CELAC, presidencia pro tempore, Colombia, BRICS, presidencia Brasil. Dos experiencias progresistas de las izquierdas populares que si no aprovechamos para articularlas con una América Latina, un Caribe más unido, por supuesto, desde los estados y los gobiernos, pero sobre todo desde las sociedades, desde los pueblos, desde una academia crítica comprometida, como lo es Claxo, y desde las organizaciones también sociales, ¿no? Cómo podemos fomentar un posicionamiento en la geopolítica internacional en este mundo cambiante. Bueno, yo no voy a ser aquí el que analice, digamos, un atlantismo en crisis, en decadencia. Uno ve a un Estados Unidos agresivo, injerencista, xenófobo, racista, por supuesto Trump a la cabeza, pero si analizamos en la mediana duración, podemos ver un declive de ese mundo atlántico que parecía dominarlo todo y que hoy está en decadencia. Entonces, ¿qué sucede con otras regiones desde el sur global para posicionarnos? Vuelvo a decir críticamente, porque no se trata de correr ahora a los brazos de China o de India. De India hablamos muy poco en América Latina y en el Caribe. Sé que aquí hay gente, Alicia, por ejemplo, Mónica, por supuesto, que están estudiando esos procesos, ¿sí? Pero cuán poco sabemos y cuán poco profundizamos en qué posicionamiento necesitamos en esta reconfiguración del mundo, digamos, del mundo cambiante, en lateralismos múltiples que justamente van incidiendo en cómo América Latina, el Caribe, vuelvo a decir, se puede posicionar mucho mejor, aliándonos desde el sur, aprovechando espacios como puede ser CELAC, como pueden ser los BRICS, desde una posición, vuelvo a decir, crítica, ¿no? Los BRICS, por ejemplo, muchos nos dicen, le falta como esa suerte de componente o de dimensión intelectual, cultural, académica, social. Sigue estando muy en un bloque económico, geopolítico, y poco en un bloque que pueda incidir en el movimiento social, en las academias críticas, en la producción científica, intelectual. Por supuesto que está,
pero mucho menos de lo que podría estar. Y bueno, ahí Claxo tiene una oportunidad y los grupos de trabajo que están aquí, que también han digamos, adquirido una solvencia con los años. Grupos históricos como el de Estados Unidos, grupos menos históricos y más nuevos, aunque ya tienen años, como el de geopolíticas, como el de China, y otros grupos van generando un entramado en la red para que la geopolítica no sea una cuestión secundaria, digamos, y digamos, si bien hay que estar centrado, por supuesto, en los procesos nacionales, porque pensaba antes, el centro era el Estado nacional y cómo tomar el Estado. Y hoy creo que nos vamos desplazando, no porque abandonemos esa posibilidad de conquistar el poder, pero sabemos que esa conquista sin una reconfiguración geopolítica y sin una dimensión geopolítica es mucho más débil de lo que podía ser antes. Por lo tanto, saludo este foro, felicito este foro con excelentes intelectuales, académicos, militantes, activistas, amigos, compañeras y compañeros, y me comprometo a que en los próximos 3 años estos temas en Claxo, no solo como temas académicos, científicos, intelectuales, sino como temas de posicionamiento político y de incidencia pública. Por ejemplo, hay una intención de que Claxo pueda trabajar mucho más con los BRICS. Y vuelvo a decir, trabajando con los BRICS desde una postura crítica, pero también desde una postura que busque aportar. Y muchos dicen, bueno, miremos al norte. Y yo digo, bueno, miremos hacia China, miremos hacia la India. Vuelvo a decir, no para caer en los brazos de, pero qué poco se habla, sobre todo vuelvo a decir sobre India, ¿no? Porque cuando uno habla dice, sí, China, China, China. Sin duda que sí. Pero ¿qué pasa allí en el Índico? ¿Y qué pasa también con el hegemón en decadencia, que también está mirando ahí esas garras, no solo en Gaza, sino en diferentes zonas de una geopolítica, digamos, que es, digamos, clave o que es nodal. No quiero ser mucho más largo, así que saludar este espacio y vuelvo a decir, digamos, comprometerme para que los próximos 3 años estos temas y la incidencia pública de estos temas sea mucho más fuerte y sea mucho más potente. Así que auguro un excelente foro, no les quiero robar más tiempo y muchísimas gracias, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Un lujo tenerte acá como nuevo secretario ejecutivo de Claxo. Electo. Todavía no se dio la transición de poder, pero bueno, estamos ahí. Ya pasamos un escollo importante y contundente, así que bueno, un gusto y bueno, recibimos con mucha alegría este apoyo también que vos lo dijiste en tu discurso en la asamblea y lo ratificás acá, de que esto crezca, ¿no? De que esto crezca. Así que, bueno, yo un poco voy a tratar de hacer algunas palabras más de presentación del foro y enganchar directamente al primer panel para no robar mucho tiempo. Pablo se tiene que ir, así que ya lo libero y le agradecemos fuertemente. Un aplauso para Pablo. Sobre todo para aprovechar también a nuestros panelistas. Bueno, ahí de alguna manera ustedes lo tienen en el documento introductorio del foro. Lo primero que rescatamos es que la geopolítica está en el centro del debate. ¿No? Ha puesto esa palabra clave, ¿no?, en el centro del debate, a veces sin muchas precisiones, a veces se habla de geopolítica por cualquier cosa que sucede, pero porque a veces tiene que ver más con geoestrategia, con geoeconomía, pero bueno, tiene que ver, creemos, con este proceso de transición de poder mundial, este cambio profundo en la estructura de poder mundial, que de alguna manera se capta a través de esa palabra clave de geopolítica. Conflictos, nuevas dinámicas económicas, ¿no?, nuevas realidades, o la emergencia de estos gigantes que estaban dormidos, como habló Pablo, de India, China. Entonces, hay una cuestión clara ahí, que estamos en una transición del sistema mundial, una transición de poder, un cambio en la estructura del poder mundial, lo podemos llamar de distinta manera, y que eso es clave para el pensamiento crítico analizarlo. Porque además el diagnóstico es clave a su vez para tener una estrategia sobre esa transición de poder. Una cuestión que marcó Pablo claramente y que venimos trabajando es ese declive relativo, ¿no?, y con distintas matices que podemos hacer del occidente geopolítico de Estados Unidos y el ascenso de potencias emergentes. Los BRICS,
no solo China e India, sino también Rusia como reemergente, el propio juego de Brasil, el BRICS más y los nuevos países que se sumaron, como Indonesia, como Egipto, Emiratos Árabes Unidos, el propio Irán. Bueno, todo ese proceso que estamos viendo da cuenta, ¿no?, de ese mundo emergente, es evidente ese mundo emergente. También lo podemos captar en lo que tiene que ver en el panel de hoy con la dinámica económica. El año pasado, casi el 46% de lo que creció el mundo lo explica 30% China y 15% India, pero eso viene siendo así hace una década por lo menos. O sea, que la gran parte del crecimiento mundial lo expresa China y en menor medida y cada vez ascendiendo en posiciones India y los emergentes. O que post pandemia el PBI, ¿no?, a precio de poder adquisitivo sumado de los países emergentes superó al del G7. Eso es un quiebre que se produjo. Entonces son dinámicas que estamos viendo. Estamos viendo también una aceleración de las tendencias mundiales y estamos viendo conflictos. Parte de esta transición de poder, ¿no?, tiene como un aspecto central el tema de conflictos. Entonces, algo que vamos a reforzar en este foro es la dimensión geopolítica, pero también el sustrato económico de esa dimensión geopolítica de la transición de poder. Que entendemos, insistimos, y lo dijo Pablo, y lo dijo Leandro, es clave para posicionar a nuestra América con una idea de ser un polo emergente en un escenario de relativa multipolaridad. O sea, no quedar como patio trasero de un polo en declive, o no quedar sin estrategia, o no quedar a merced de otros o poderes, sino tener estrategia propia. Y para eso hay que tener ideas propias, diagnóstico propio, ¿no?, y concepción propia. Entonces, un poco, esos son los objetivos, algunos de los objetivos del foro, que ustedes pueden leer de forma más profunda, insisto, en la presentación, en la propuesta, en el proyecto del foro. Bueno, como les dije, este panel, que se llama Transición del Sistema Mundial, Transformaciones en la Economía Mundial, va a trabajar ese aspecto económico. Tenemos grandes colegas, intelectuales, que van a brindar sucintamente, y perdón por eso, pero bueno, estas dinámicas son así, y esperemos que el año que viene hagamos un seminario específico donde podamos debatir más a fondo y con más tiempo estas cuestiones, pero bueno, en este panel de poco más de una hora vamos a trabajar sobre las transformaciones de la economía mundial. Así que sin aburrirlos mucho más, yo quería presentar en primer lugar a Fernando Estensoro, que va a ser nuestro primer panelista. Pedimos también que, si él tiene una presentación, que la vayan poniendo, por favor, acá en el PowerPoint, en pantalla. Él es del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Recomiendo su trabajo también fuerte que hizo, muy interesante, sobre geopolítica y ambiente, ¿no? Hay un libro publicado por Claxo que él coordina, que él trabaja sobre geopolítica y ambiente, que es muy, muy bueno. Así que le damos la palabra a Fernando y le agradecemos la presencia aquí. Muchas gracias a todas y todos, y un placer y un honor estar acá en este foro y también con tan destacada audiencia. Bueno, tenemos 8 minutos, ¿ya? Entonces, también muchas gracias por esta invitación a este tráiler. Si quieren ver la película completa, los invito mañana a los seminarios que tenemos. Nosotros trabajamos acá junto con Mónica, del GT, Integración, Globalización y Sistema Mundo. Yo voy a hacer una introducción, a la brevedad no me voy a abocar al tema económico, sino que quiero dar una visión, aprovechando esto y por el carácter del foro, una primera visión más general. Avance, listo. Aprovechando el tiempo, quizás los colegas, porque no sé si van a poder ver mejor, porque es totalmente visual mi presentación. No, pero le digo a los colegas acá, ¿lo ves bien? Acércate ahí, ¿ya? No sé si tú, disculpe, pero porque si no... Y acotando el tema, todos sabemos la situación global del orden mundial que estamos viviendo, y sin duda estamos ya hace varios años en Claxo y con colegas de toda América Latina, incluso de otros continentes, debatiendo ya
las características de este proceso. Yo particularmente, como no solamente soy geógrafo, sino que tengo de formación de historiador, mi mirada es más bien, tiendo a caerme en una mirada historicista y de tiempo largo. Desde ese punto de vista, todos sabemos, ya hay un debate, en el cual muchos de nosotros participamos, instalado hace mucho tiempo y con producción también, sobre las características de la declinación del actual ciclo hegemónico y si viene otro ciclo o no. Ahí está el debate, lo que yo voy a plantear son hipótesis, ideas y posturas y resultados de investigación, ¿ya? Pero es un debate y puede ser que no todos estemos de acuerdo, ¿ya? En este caso es la propuesta que hace rato ya que estamos debatiendo y que lo que uno aporta al conjunto de los colegas, todos expertos y todos con grandes conocimientos. El cambio no de ciclo, bueno, hay un acuerdo general, sobre todo los que somos más sistemamundistas, de que estamos ya hace rato viviendo la extinción del ciclo americano. En la declinación, otro dice que ya estamos en la etapa de extinción, y la pregunta es si habrá o no habrá un nuevo ciclo hegemónico capitalista, que se dio en este caso liderado por China. Lamentablemente, Arrighi y Wallerstein, ustedes saben, estaban discutiendo eso como grandes amigos. Primero se murió Arrighi, después se murió Wallerstein, y dejaron el testigo y ahí estamos. Entonces, en base a la situación contemporánea, que tiene, por supuesto, manifestaciones, la vida, ¿no es cierto?, está determinada por este fenómeno más estructural, lo que sí sabemos, ¿no es cierto?, que en todo minuto, en todo proceso de el cruce, ¿no es cierto?, entre la declinación del poder que muere y los nuevos poderes que lo desafían, como decía Wallerstein, son momentos de gran incertidumbre y de gran tensión. Y por lo general son largos, ¿ya? Son coyunturas largas. La transición entre la extinción del ciclo británico al ascenso y la instalación, ya del apogeo del ciclo estadounidense, significó nada menos que 2 guerras mundiales, ¿no es cierto?, de acuerdo a los que comparten esta mirada. Evidentemente también, aquí ya comprenderán, hay un sesgo analítico porque no todos los teóricos de las transiciones mundiales y de la caída y eso de los imperios, que es un debate riquísimo, ¿ya?, ven o participan de esta teoría, ¿no es cierto?, de los ciclos hegemónicos desde el punto de vista de la teoría de sistemas mundos. Entonces, ya también está ahí, por lo menos en el área de los estudios internacionales, relaciones internacionales y estratégicos, ya está instalada la idea de que estaríamos viviendo en un terreno hegemónico, ¿no es cierto?, en la medida, parafraseando a Gramsci, ¿no es cierto?, el viejo orden está muriendo, pero no termina de morir, y el nuevo orden está naciendo, pero no termina de nacer, ¿no es cierto? El viejo orden que está muriendo es la hegemonía estadounidense. En mi opinión también no es la de Estados, es la de Occidente, o sea, no es una hegemonía de un ciclo hegemónico de 100 años, sino que estamos en una declinación de 500 años a lo menos, ya de la hegemonía occidental. Y, ¿no es cierto?, hay un nuevo orden, ¿ya?, y estamos en esa lucha, pero estamos en ese periodo de transición que, como ustedes saben, es cuando aparecen los monstruos, decía Gramsci, ¿no? Y yo creo que nosotros lo que estamos viendo ya son los monstruos caminando, estamos en la etapa más interesante, pero más peligrosa. O sea, evidentemente, y la tensión es si vamos hacia un orden multipolar, ¿ya? Entonces, yo creo que sí, parece ser que todo dice que vamos para allá, pero entonces, sí, pero ese orden multipolar todavía no existe, está en proceso de, ¿ya? Esa es la mirada, o sea, esto es un proceso, entonces hay que siempre tener presente que estamos hablando aquí de un proceso, esto es un proceso que no está terminado, ¿ya? Y por lo tanto tampoco sabemos cuál va a ser el futuro, ¿ya? A lo más hacemos proyecciones y tratamos más o menos de hacer prospectiva en base a la información que tenemos y ahí vamos tratando de proyectar el resultado de esto. Entonces, hace rato mi pregunta es, bueno, hablemos de poder, geopolítica, ¿ya? ¿Quiénes van a ser los nuevos centros del poder multipolar una vez que este proceso se consolide? No, ahora estamos en el proceso, pero en algún minuto, sí, todo es relativo, ¿ya? Si este proceso multipolar se consolida, bueno, entonces ya no es bipolar, no van a ser 2 centros, no es unipolar. Bueno, ¿cuáles van a ser los múltiples polos de poder? Evidentemente también en las jerarquías de poder, porque va a ser toda una jerarquía ¿ya? Pero evidentemente, o en mi opinión, sí, siempre va a haber un núcleo, el duro, ¿ya? O sea, el que tiene el poder y lo demás
es como se ajusta. Entonces, y si uno ve cuál es la demanda y qué es lo que une a los BRICS, más allá de todo, es que todos coinciden en el grupo fundador de que es necesario que Estados Unidos, ¿qué le dicen a Estados Unidos? Oye, Estados Unidos, bájate del poder del pedestal, hace rato que tú ya no tienes el poder, así que te estamos invitando a que te sientes con nosotros a conversar sobre un nuevo orden multipolar. Si le sacamos la poesía a todo lo demás, eso es lo que se está discutiendo y se está debatiendo, ¿ya? Lo que pasa es que los gringos no se resisten, pues no existe, hasta donde sabemos, ningún dato histórico en que el hegemón o el emperador se baje por la buena, o sea, hay que más o menos invitarlo a que se baje, y eso es un poquito sangriento por lo general históricamente. Entonces, estamos, en mi opinión, en ese estadio. Entonces, la pregunta es, y ahí es donde estamos tratando de resolver, y ahí es donde vienen las hipótesis, y aquí ya quiero proyectar Entonces, yo, haciendo un ejercicio proyectivo, estos son los titulares, si uno analiza, ¿ya?, cuáles son algunos aspectos básicos de una relación de poder, megapotencia, mundos desarrollados, concentración de desarrollo industrial, tecnológico, concentración de flujo comercial, concentración de la riqueza, concentración de la población, el número de habitantes, ¿ya?, concentración de armas estratégicas, etcétera, todas al norte del Ecuador, todas. Y aquí no puedo demostrar esto, pero la hipótesis en otro trabajo es que lo concreto, ¿ya?, es que lo que se está jugando, ¿no es cierto?, es un orden multipolar, pero que geográficamente no se va a mover 1 centímetro en la relación geográfica norte-sur, ¿ya? Es una relación norte-norte, ¿ya? Más allá que tengamos amigos en el norte o no tengamos amigos en el norte, ¿me entiendes? El poder, ¿ya?, ¿no es cierto?, real, no utópico, ¿no es cierto?, la lucha es norte-norte, no es norte-sur geográficamente, no estoy hablando del norte y sur global, que es otra cosa, ¿ya? Entonces, ese es el primer planteamiento, ¿ya? Y haciendo una serie de cruces, candidatos, proyectándonos aquí a 15 o 20 años más. A esta discusión, por lo menos tenemos, perdón, ese es para atrás. Tenemos 5 grandes candidatos. Obviamente Estados Unidos, hasta el minuto, ¿ya? País continente, país de gran economía, país de gran desarrollo económico industrial y con armas estratégicas suficientes, ¿ya? No se necesita solo un arma estratégica en la guerra estratégica, sino que es suficiente. Aquí tomo las teorías de la clasificación en tiempo de la Guerra Fría de gran potencia, megapotencia, etc. Obviamente China, obviamente la India, obviamente Rusia, hasta el minuto, y Europa, si es que se mantiene. Son, en mi opinión, los primeros 5 grandes candidatos a esta discusión, y creo que son esos 5 grandes candidatos los que hoy día están en la discusión, ¿ya? Con la ventaja que muchos de ellos son países continentes, por lo tanto tienen comando, ¿ya? Europa no tiene comando y ahí está su gran drama, no tiene comando único, sí tiene la OTAN, etcétera, pero China, Rusia, India y Estados Unidos son hasta el momento un Estado-nación, por lo tanto la ventaja que están teniendo hoy día en términos es que tienen comando centralizado, ¿ya? Pero yo creo que los europeos probablemente de una u otra forma puede que solucionen ese problema. Entonces, 2 minutos, voy terminando, y aquí dejo la provocación, de acuerdo a Robert Seyss-Truppé, geopolítico austriaco, exiliado en Estados Unidos el año 42, dijo, miren, la historia del mundo ocurre entre los 20 y 60 grados latitud norte. Lo demás es música, ¿ya? Controvertido, pero provocador, entonces a mí me gusta eso, ¿ya? Bueno, lo mismo pues, apliquemos eso, todo entre los 20 y 60 grados latitud norte. La mesa del poder con todo lo de... ¿Y dónde está América Latina en esa mesa? América Latina y el Caribe. Pregunta, ¿ya? Entre los 20 y 60 grados latitud norte se define el poder global históricamente hasta el minuto, ¿ya? Yo no sé si a ustedes les gusta eso, a mí personalmente no me gusta. Entonces, y aquí termino, cuando terminó la Guerra Fría, ¿ya? Primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, desapareció, no, perdió sentido, entonces nosotros mantuvimos esa agrupación norte y sur, ¿ya? Que viene el informe de Oran, de la línea de Oran, y después de la Guerra Fría, al término de la Guerra Fría, le empezamos a dar una connotación mucho más geopolítica y empezamos a hablar de norte-sur, norte global versus sur global, y claro,
China todavía era parte, y hasta el día de hoy China dice que representa el sur global y se siente parte del sur global y todo el asunto, ¿ya? Pero acuérdense que este norte-sur de la línea de Abraham tenía una diferenciación económica. ¿Por qué China quedaba, que si bien era una potencia, quedaba en el sur? Porque era una potencia, pero una potencia pobre. Entonces, el elemento que definió la línea de Abraham fue el poder económico, el estándar de vida y etc. Entonces, proyectémonos al 2040, ¿ya? La posibilidad de que esta línea norte-sur evidentemente está achicando, está girando hacia el este, ¿ya? Hay una gran discusión si China todavía puede mantenerse y plantearse como un país subdesarrollado en las categorías que se entendía por país subdesarrollado cuando le está peleando la hegemonía de Estados Unidos y cuando económicamente en muchos aspectos ya lo está superando y ya las últimas más batallas que se están dando en la tecnología más avanzada, microchip. Y China ha demostrado un proceso ya en la práctica que cuando se propone, primero alcanza al caballo y después lo pasa, ¿no es cierto? Como dicen los hípicos, caballo pillado, caballo ganado. Entonces, yo creo que nuestra única oportunidad para tener una mayor participación en ese proceso es objetivamente la unidad y la integración, porque así solo como estamos, ni siquiera Brasil va a tener mucho espacio a la hora de que cuando hablemos de poder real y cómo organizamos este mundo. Muchas gracias. ¿Quieren pasar nuevamente? Mónica también. Bueno, muchas gracias, Fernando. Ahora le damos la palabra a la querida Alicia Girón, una gran compañera intelectual de México. Ella es del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de México. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenos días. Realmente es un gusto participar en este grupo China, el mapa del poder mundial. He aprendido muchísimo de todos ellos. Y bueno, yo no preparé un PowerPoint como Leandro y como veo que Aurelia también está preparando, pero tengo varios puntos que sí me gustaría discutir. O sea, yo escribí unos puntos porque se habla mucho de geopolítica y yo creo que hay que agregar la palabra geoeconomía también. O sea, porque si lo vemos, en primer lugar, uno de los primeros puntos que me gustaría decir y que Leandro explicó mucho, bueno, definitivamente, no solamente América Latina, sino África, estamos embedded, o sea, incrustados dentro de lo que es el ciclo económico capitalista y, por supuesto, parte del declive de América Latina es precisamente la gran transformación o los cambios estructurales que ha tenido Estados Unidos, sobre todo en su sistema financiero. En un sistema financiero que para el caso de África y de América Latina ha sido una serie de procesos de ajuste donde hemos dejado devastados a estos países en función de que nos insertamos en la llamada deuda externa, pero nos insertamos en estar liderando un costo financiero muy grande para lo que fueron en la década de los 80 los grandes bancos transnacionales norteamericanos, franceses, japoneses y alemanes, y posteriormente esos cambios estructurales en el sistema financiero se le llamó el sistema sombra, pero realmente son los grandes inversionistas institucionales. Entonces, América Latina está inserta en esos flujos financieros y, por supuesto, los gobiernos nunca han podido responder o dar alternativas en función de que el gasto público de nuestros países está determinado en función del gasto público y por lo tanto tenemos una deuda social. Dentro de estos grandes cambios y dentro de esta pérdida de hegemonía pues de Estados Unidos, que está además inserto nuevamente en guerras localizadas, o sea, es la guerra del conflicto bélico en Europa del Este, la guerra en el Medio Oriente, las guerras localizadas en África, el armamento que se le vende a los grupos del narcotráfico, principalmente en América Latina. Entonces, el otro punto de tensión que es el mar de China
y también un poquito más abajo por los mares casi sería del sur, del este del Pacífico. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque lo que se ve, fíjense cómo este ciclo económico que viene, para mí es desde 1971, la pérdida ahí empieza cuando el dólar ya no es tan bueno como el oro, ¿verdad? Pues nosotros quedamos insertos en grandes cantidades de dólares y muchos países europeos. Pero estas transformaciones del sistema financiero norteamericano lo que han hecho es que tenemos una dependencia total de los flujos financieros principalmente. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la medida en que hay una emergencia de China, pero además también una emergencia de cambios estructurales? O sea, la economía digital es sumamente importante y también cómo de repente, bueno, que es un problema el cambio climático, pero también el cambio climático viene a ser, yo diría, la arena para poder invertir y poder ganar muchísimo dinero de esas grandes empresas y principalmente los inversionistas institucionales. Entonces, sí, efectivamente, geoeconomía, geopolítica, pérdida de hegemonía de Estados Unidos, pero también habría que ver esta lucha de las grandes empresas. O sea, China tiene esas 10 grandes empresas que suman más de 1.3 trillón, cerca de 2.0 trillón dólares, que vendrían a ser billones, pero trillón como que más, o sea, es algo que no me puedo imaginar, ¿verdad? Pero de trillones pasamos a billones, viene a ser lo mismo, pero invertido, o sea, son los activos de esas grandes empresas. Y también quizás allí me parece que ha sido uno de los errores de Trump desde su primera gestión, meterse pues con las empresas digitales chinas, porque quienes han perdido más desde que empieza con sus tarifas, ¿no? Con sus aranceles, pues son principalmente las 7 magníficas empresas de Estados Unidos. Bueno, pero vayamos un poco más a lo que yo quiero transmitirles. Cuando estudiamos quiénes financian esas empresas, estas grandes empresas públicas y privadas de China, pues si hacemos un análisis los datos están abiertos, están en una base del Wall Street Journal, nos vamos a dar cuenta que son grandes inversionistas. ¿Y quiénes son esos inversionistas? Pues todos ustedes ya saben quién es, o sea, es BlackRock, Vanguard, y hay inversionistas de todos colores y sabores. También chinos, por supuesto que hay inversionistas, porque China también se ha transformado muchísimo en lo que es su sistema financiero. Entonces, vemos cómo estos inversionistas están ganando muchísimo en esas principales inversiones chinas que se están dedicando al cambio climático. El litio. De las 10 empresas más grandes de litio a nivel mundial, 5 son chinas y las tres primeras son chinas y ellos han hecho, y aquí es a donde yo digo, bueno, ¿quién está ayudando al cambio climático? Pues son las empresas chinas porque han bajado muchísimo los paneles solares y esos paneles solares están ayudando a muchos países a hacer el cambio climático, sobre todo, digamos que del sur global. Pero hay otra pregunta que también nos tenemos que hacer. Si, por ejemplo, las empresas chinas están en América Latina y en África, en la República del Congo, los minerales, las tierras raras también, que sirven definitivamente para esta gran transformación, la famosa Just Transition, ¿verdad? Y que incluso, aquí también me voy en contra de la Agenda 2030, porque si se lee desde atrás, lo que está atrás del telón de la Agenda 2030, son también los grandes corporativos que están incidiendo en esa nueva transformación económica. Y aunque es cierto que América Latina ni siquiera va a llegar a cumplir uno de los acuerdos de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, pero a lo que voy es que estos grandes inversionistas colocan su dinero en estas empresas, y tanto chinas como norteamericanas. Y yo voy a terminar con una
cuestión que me encontré en el Financial Times hace 2 años, el año pasado no fue, fue el anterior. De repente, un diputado ahí de la Cámara Baja de Estados Unidos menciona que los inversionistas americanos están financiando al Ejército Rojo. Entonces, está textual, tengo la cita. Y entonces, ¿qué es lo que quieren decir? Es que en esta cerrazón de parar las inversiones, o sea, cerrar la relación con China, quieren que incluso los inversionistas ya no apuesten a las empresas. Cuando les han dado, estos inversionistas han ganado muchísimo invirtiendo en las empresas, principalmente del cambio climático. En el momento que entra Trump, hay un giro ahora a invertir nuevamente en los fósiles. Bueno, aquí a lo que voy es cómo, hasta qué punto este cambio de paradigma estructural se va a dar, pero también hasta qué punto el propio sistema capitalista, independientemente de que estemos pasando a un, o sea, y creo que eso ya es un hecho, hablar de un mundo multipolar, o sea, cómo este cambio se está dando, pero realmente a quién está beneficiando. Y es principalmente a las grandes ganancias de esas empresas, grandes corporativos que están en China, grandes corporativos donde los headquarters, porque ahora los headquarters igual tienen 1000 subsidiarias, pero a lo mejor están en Seattle o en Nueva York, etcétera. Y estos pues definitivamente se cotizan en las bolsas de valores. Entonces, y voy a terminar con, por ejemplo, estoy dirigiendo una tesis de doctorado sobre, también le fascina a Wallerstein y a Rigi, y bueno, y entonces ya le dije, ay, mira, por favor, ponte a hacer mejor monografías de litio, cómo están en el triángulo. Y ya hemos descubierto cosas muy interesantes, porque efectivamente hay empresas chinas que están en el litio, en Bolivia, ahí hay un problema, pero ahí están en Argentina y están en Chile, a veces incluso con fusiones con empresas nacionales. Pero yo me pregunto, muy bien, estamos haciendo la transformación hacia el cambio climático. Es un hecho que los coches eléctricos chinos están invadiendo, ¿verdad? En México hay automotrices que ya incluso Volkswagen ya cerró una y ahora es Geely, el Beat y bueno, todas estas nuevas empresas. Pero y yo me pregunto, bueno, ¿y las comunidades donde están en litio realmente se están beneficiando? Entonces yo creo que en estos cambios geoeconómicos y geopolíticos, y donde China tiene está por arriba, o sea, está caminando muy aprisa, también habría que preguntarnos si esta inserción de nuestros países en estas empresas realmente nos están llevando a mejorar, ¿verdad?, nuestras comunidades y tienen un impacto social. Sí. Muchas gracias, Alicia. Ahora le doy la palabra a Ariela Ruiz-Caro. Ella es de la Universidad Humboldt de Berlín, de Perú. Claro, es de Perú de nacionalidad, sí. O sea, obviamente que la Universidad de Berlín sería de Alemania. Lo di como por sentado, perdón. No hay que dar por sentado todo, pero ella es de Perú, eso quise reforzar, digamos, la presencia de distintos países de la región. Y recomiendo 2 cosas. Un artículo muy bueno que hice en este libro sobre América Latina y la disputa o la lucha tecnológica entre Estados Unidos y China, y también sus notas habituales en el cohete a la Luna, un medio de Argentina que son muy interesantes. Gracias, Gabriel, gracias a todos y un placer estar con ustedes para compartir estos temas que son tan importantes y de tanta actualidad. Bueno, yo voy a exponer justamente sobre lo que dijo Gabriel, la pugna tecnológica
entre Estados Unidos y China, que yo creo que es el punto, es el epicentro de la rivalidad entre estas grandes potencias, entre este tránsito que estamos viviendo. Y eso se expresa en el rol y en la presencia que tienen las grandes tecnológicas, sobre todo las estadounidenses por ahora, Google, Meta, Amazon, Apple y Tesla, conocidas como las Big Tech. Estas no solo acumulan riqueza, sino que concentran datos, moldean narrativas y reescriben las reglas del comercio internacional. Para enfrentar la competencia tecnológica con China, Estados Unidos ha optado por varias medidas que son contrarias a la globalización neoliberal que conocemos antes, que es el reino del mercado, porque ha impuesto medidas proteccionistas en el caso de las tecnológicas para que China importe insumos nanochips, o sea, de menos de 3 nanómetros y todo tipo de insumos de tecnología que Estados Unidos todavía lidera. Luego ha implementado políticas de subsidio para desarrollar, impulsar la tecnología, porque lo que Estados Unidos tiene temor es sobre el proyecto que delineó el Partido Comunista de China, que es el Plan Made in China 2025, que es un ambicioso proyecto que aspira a convertir al país en un hub de producción para productos de alta tecnología como la robótica, la inteligencia artificial, la computación cuántica, misiles de crucero hipersónico, Big Data, entre otros. Entonces, frente a esto, quien detecta primero digamos, este peligro, este ascenso de China en la tecnología es Trump en su primer gobierno. En 2019, él dice, la guerra de la tecnología 5G, donde China sí lleva la delantera y Estados Unidos no tiene desarrollada esta tecnología, y dice, les hemos dado el incentivo a nuestras empresas, todos los incentivos que necesitan. No podemos permitir que ningún otro país supere a Estados Unidos en esta poderosa industria del futuro. Y entonces, un mes después, pasa a la lista, a la Entity List, que es una lista de prohibición de empresas extranjeras, que se les prohíbe importar bienes de Estados Unidos. Y Huawei pasa a esa lista. Y en diciembre de 2020 pasa también a la empresa internacional de fabricación de semiconductores, SMIC, ustedes habrán leído SMIC de China, y pasa a la Entity List. En el plano internacional, lo que hace Trump es instar a sus socios de los Five Eyes Club, que es una asociación de inteligencia, de servicios de inteligencia, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos, a que adquieran productos chinos de tecnología. Y les dice, si ustedes siguen importando, o tecnología 5G, sobre todo en ese momento, pues no intercambiaremos información. Y luego en la conferencia de seguridad de Múnich, de febrero de 2020, es una conferencia que existe desde 1963, donde participan 100 países, participan cancilleres, ministros de defensa. Mike Pompeo, que fue director de la CIA y en ese momento secretario de defensa, les dice a los europeos y a todos los presentes que el peligro que representaba usar la tecnología 5G por las actividades de espionaje del Partido Comunista Chino. Bueno, Biden continuó con esta política y la radicalizó. En 2021 aprobó una ley bipartidista para la producción de semiconductores. Es un ambiciosísimo proyecto de subsidios y promoción para desarrollar, y son inversiones históricas y de subsidios, ¿no? Para desarrollar inteligencia artificial, biotecnología, porque nadie nos puede superar por el peligro que representa China y por nuestra seguridad nacional. Entonces, en el plano internacional, ¿qué hace Biden? Se alía con Japón
y los Países Bajos, con la empresa Nikon Corporation de Japón y la ASML Holding, que es esa empresa que tiene las máquinas litográficas que producen, es la única en el mundo que produce los nanómetros. Entonces, también logra constituir una alianza, la alianza Chips 4 Alliance se llama, y están Corea del Sur, Japón y Taiwán, para prohibirles, estos producen los nanómetros, los chips de menos de 3 nanómetros, para que China no pueda desarrollar sus teléfonos y otras cosas mayores, que los chips son elementos fundamentales. Entonces China inició una demanda ante la Organización Mundial del Comercio que no prosperó. ¿Por qué? Porque Estados Unidos dijo que ningún organismo internacional, los demócratas, los respetuosos de la institucionalidad y de las reglas de gobierno, en fin, dijeron que ningún organismo internacional definirá lo que para ellos constituye la seguridad nacional. Entonces, ¿cómo se traduce esto en nuestra región? Había que hacer frente a la ruta de la seda digital. Es algo de lo que se habla poco, porque hablamos de la ruta de la seda que fue creada por el gobierno chino para desarrollar infraestructuras, puentes, ferrocarriles, puertos, en fin, pero no se habló de desarrollar tecnología digital. Entonces, en 2017, ellos lanzan la ruta digital de la seda. Ya antes habían presentado la ruta de la seda de la información, que era sobre todo fibra óptica, pero la digital ya implicaba tecnología 5G y todo lo que hemos estado hablando. Y entonces, ¿qué hace el gobierno de Donald Trump? Crea la iniciativa América Crece. ¿Y qué es la iniciativa América Crece? En síntesis, para estos 10 minutos que tenemos, 8, es una alternativa del gobierno norteamericano para desarrollar infraestructuras con apoyo con financiación de la Corporación Financiera de Estados Unidos, agencias de desarrollo de Estados Unidos. El problema es que ellos no tienen recursos y la condicionalidad es que América Latina no podía, la condición era prohibir que Huawei se presentara a licitaciones 5G cuando los gobiernos hicieran las licitaciones. Pero esto no funcionó. Digamos que Trump se había olvidado de América Latina durante su gobierno. Fue el primer presidente que no asistió a una cumbre de las Américas. En Lima no asistió en 2018, por ejemplo, pero ya lanzó la iniciativa América Crece, que no prosperó. Digamos que, bueno, y en agosto de 2020, pocos meses antes de que se fueran las elecciones, el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Robert O'Brien, presentó un nuevo marco estratégico para América Latina y el Caribe, donde se detallaban los objetivos y acciones para asegurar la democracia, seguridad, prosperidad de la región. Y se decía que China tenía una política vil en la región. Bueno, no funcionó la iniciativa para las Américas, y Biden lanza durante la Cumbre de las Américas de Los Ángeles en 2022 la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas. Y es lo mismo. Promesas de inversiones en infraestructura con la condición, con un lenguaje un poco más diplomático, pero era lo mismo, no tecnologías chinas. Y luego, además de esta iniciativa que tampoco funcionó, solo 11 países son miembros de esta, a diferencia de los 23 que son latinoamericanos, que son miembros de la Ruta de la Seda, en esta Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas solo han firmado 11 países, pero es que no hay financiamiento porque Estados Unidos está en una crisis de endeudamiento y fiscal que, bueno, ustedes lo saben. Entonces, esto no funcionó. Conclusión. Bueno, también hubo presiones bilaterales muy fuertes con Chile, con Costa Rica, con Perú, y la verdad es que solo Costa Rica aceptó estas presiones, ni siquiera Bolsonaro, porque Bolsonaro permitió las licitaciones, la participación de Huawei en la tecnología 5G. La conclusión
es que es muy difícil el tema de los costos. El tema de los costos para el sur global en general es muy importante porque los productos chinos son más accesibles y contra eso no hay nada que pueda, ¿no? Y lo otro es la aparición de DeepSeek, ya no me da tiempo de hablar de esto, pero que es, digamos, un golpe muy duro a las empresas norteamericanas y luego Huawei acaba de salir en los medios hace unos 2 días que estos teléfonos Xiaomi han desarrollado sus propios procesadores y sus nanómetros de sus chips de 3 nanómetros con tecnología propia. O sea, es la primera empresa en el mundo que desarrolla esto a pesar de las prohibiciones que datan de 2019, como hemos visto. Pobre Ariela. Bueno, pero así es el tiempo, tenemos poco tiempo, así que sin más, presento, casi que ni necesita presentación, Mónica Bruckmann, ¿no? Querida colega, ella es de la Universidad Federal de Río de Janeiro, referente del Grupo de Geopolítica, Integración Regional y Sistema Mundial, y además todos conocemos, o muchos de nosotros conocemos, hemos leído, y debatimos sus trabajos, sus contribuciones, la referente de la geopolítica latinoamericana. Así que muchas gracias, Mónica, por estar aquí, por ser parte de este foro. Bueno, pues buenos días a todos y todas. Es una enorme alegría estar aquí en este espacio una vez más, ¿no? Cada asamblea general y cada conferencia latinoamericana de Claxo se vino organizando este espacio tan importante. Yo quería agradecer la presencia de todos, pero muy especialmente agradecer a Gabriel, a Leandro, a Tamara, a Mariana por la organización de este foro. Son varios meses, yo creo que desde mediados del año pasado, que se vienen organizando, y el detalle de la programación y los invitados, y es un trabajo muy grande. Muchísimas gracias por permitirnos ahora estar aquí juntos, intercambiando nuestras investigaciones y nuestras reflexiones. Yo quería, a partir de las presentaciones de los colegas, hacer un poquito una síntesis de lo que cada uno ha venido mostrando, las dimensiones de estos cambios en la economía mundial. Y me gustaría iniciar diciendo que en este momento de desarrollo histórico de la humanidad, no solamente estamos viendo cambios importantes en el comercio mundial, en la economía mundial, sino tal vez cambios fundamentales en la reorganización del capitalismo mundial. Por lo menos del capitalismo como lo conocemos desde la post-Segunda Guerra Mundial, o como lo dijo Fernando, una especie de declinio del capitalismo occidental para dar paso a otro tipo de capitalismo cuyas tendencias ya podemos visualizar, pero que debemos esperar algún tiempo más para ver cómo este se reconfigura. Entonces no son simples cambios cíclicos o de crisis que se suceden unas a otras, sino cambios mucho más profundos del sistema capitalista de un modo más general. Como lo decía Alicia, cambio del paradigma estructural, en ese sentido, de ser capaz de cambiar estructuras económicas completas, estructuras geopolíticas completas y también estructuras culturales e ideológicas que están en el trasfondo de estas transformaciones tan fuertes. Tal vez los aspectos más visibles son la manera en que se ha ido reconfigurando el territorio mundial, donde el Atlántico Norte pierde su centralidad y se desplaza hacia el Atlántico, hacia el Índico y el Pacífico, sea Asia-Pacífico como China denomina, o sea Indo-Pacífico como Estados Unidos denomina conceptualmente esta región en disputa, pero es por el Índico y el Pacífico por donde pasa 80% del comercio mundial, principalmente el comercio marítimo, hacia donde se han desplazado los principales puertos del mundo hace ya muchos
muchos años que Rotterdam dejó de ser el mayor puerto del mundo y ahora es Shanghái, Singapur, Rotterdam quedó en tercer lugar, pero no solamente es un cambio del comercio mundial, sino es un cambio y una reorganización muy profunda de las cadenas de valor, cada vez más centradas y organizadas por Asia, por China, es verdad, pero también por India. Por ejemplo, las cadenas de valor de producción farmacéutica y los medicamentos genéricos tienen un centro importantísimo a nivel global en India y en el sudeste asiático, Indonesia, etcétera. Entonces, la expresión tal vez más visible de este proceso es esta reorganización del territorio planetario. Pero al mismo tiempo emergen nuevos grupos económicos, nuevos grupos de interés que, como se ha mencionado aquí, se expresan, por ejemplo, en los BRICS, que tal vez sean el espacio de organización de esas potencias emergentes, de ese sur emergente que tiene condiciones cada vez más profundas. Ya Ariela colocó aquí los aspectos de la ciencia, la tecnología y la innovación, esta disputa geopolítica entre Estados Unidos y China por la innovación y el desarrollo en áreas claves, inclusive en ciencias de frontera, y esto está reconfigurando estas cadenas globales de valor donde China tiene un papel importante, pero todo el sudeste asiático se articula a China y se articula de alguna manera a India a partir de estos espacios. El BRICS ciertamente, la nueva ruta a la seda, que cada vez más va dejando de ser un corredor de infraestructura que reorganiza la Euroasia e incluye a África y se proyecta hacia América Latina para ser un espacio de cooperación, de colaboración científica, tecnológica, de cooperación militar inclusive entre China y Rusia, por ejemplo, y de reorganización también de las cadenas de suministro a nivel mundial. Y en este momento el RCEP, que es lanzado hace poco más de 10 años por China, que incluye 15 países del sudeste asiático más Australia, se convierte en un instrumento económico de esta reorganización económica y comercial del mundo, y Australia como un espacio de disputa entre Estados Unidos. Australia es un aliado estratégico de Estados Unidos, es uno de los principales productores de algunos minerales estratégicos para las nuevas tecnologías y los nuevos ciclos tecnológicos, y China intenta atraer y está atrayendo hacia su esfera económica a partir del RCEP, por ejemplo. Vale observar que Australia también forma parte de acuerdos importantes como Estados Unidos, como el AUKUS, Australia, Corea del Sur, Estados Unidos, o el diálogo cuadrilateral Japón, Estados Unidos, Australia, e India. Entonces, lo que estamos viendo es que estos nuevos espacios organizan el sistema mundial y al mismo tiempo los viejos espacios como el G20, que además están mostrando una caída muy importante en la participación del PIB del G20 en el PIB mundial, es decir, en este momento, si representaban cerca del 40%, en este momento representan menos del 30% del PIB mundial, pero además en cada reunión se muestran las transformaciones al interior del G20. Vamos a recordar, por ejemplo, que la última reunión del G20 en Brasil incluyó la Unión Africana, es decir, por primera vez el G20 incluye todos los países o casi todos los países de África a un debate. Entonces vemos cómo estas viejas formas de articulación del norte se transforman también teniendo que permearse hacia una mayor participación de los países emergentes y los países del sur global. Entonces en este momento vemos una gran diferencia entre el G7 como las viejas economías desarrolladas del norte y la participación en la economía mundial de los E7, de los 7 emergentes, que incluyen los BRICS, más Indonesia, por ejemplo. Entonces, yo diría que si vemos esto en una línea de análisis de las grandes crisis de la economía mundial, desde finales del siglo XIX, 1870, 76, hacia 2020, hemos tenido 13 grandes crisis de la economía mundial. La primera más importante, la crisis del 1930, la segunda, la crisis de la postsegunda guerra mundial, y la tercera, la crisis del 2020,
COVID-19, que paralizó la economía mundial, pero que a partir de esta crisis se reorganiza de manera mucho más rápida las tendencias anteriores que ya veíamos desde los años 90 e inicio de los 2000, en el sentido de concentrar estas capacidades científicas, tecnológicas, económicas, industriales en el sur emergente. Europa y Estados Unidos son profundamente afectadas por la crisis 2020 en un contexto en el que todavía no podían haberse recuperado de la crisis del 2008. Entonces ya traían acumulada la crisis financiera del 2008 que había mostrado una caída muy grande del PIB, tasas importantes de inflación, de desempleo, a las cuales se suman las crisis del 2020 con un desempleo mucho más profundo, tal vez solo comparable a la post-Segunda Guerra Mundial, pero también con una elevación de la deuda pública en los países del norte, con tasas de interés más elevadas, lo que eleva mucho el costo de la deuda pública de los países del norte. Estados Unidos, por ejemplo, que es la primera deuda pública del mundo y la quinta relativa a su PIB, tiene que pagar tasas de interés que se aproximan al 4.5, 4.75% mensual, que es la tasa del FED, por lo tanto encarece muchísimo el servicio de la deuda pública en Estados Unidos. Entonces todo esto ha venido trastocando y reconfigurando la economía mundial y al mismo tiempo reconfigurando la forma en que se desarrolla el capitalismo contemporáneo. Hay un otro aspecto al que me voy a referir muy rápidamente porque creo que es central, ya lo tocó Alicia, pero quería fortalecer un poquito la dimensión geopolítica de esta transformación, que es este nuevo orden financiero que empieza ya a diseñarse y que en un futuro próximo va a ser capaz de redefinir el orden financiero global. Que es, por ejemplo, el surgimiento de la banca de desarrollo como un nuevo elemento estructural del sistema financiero mundial. De los 10 mayores bancos del mundo, 5 son chinos, 2 son franceses y 2 son de Estados Unidos y Japón. Pero estos bancos chinos son todos bancos de desarrollo. Entonces, bancos que van a desarrollar la infraestructura, la industria, la agricultura, etcétera, en condiciones que la banca privada, la banca comercial no opera. Entonces, esto está de alguna manera cambiando el sistema financiero y además, si consideramos que a esto tenemos las iniciativas de los BRICS, por ejemplo, de un nuevo orden financiero a partir de una cosa que parece muy técnica, pero es geopolíticamente muy importante, un sistema de pagos alternativo al occidental. Es decir, en este momento, cualquier empresa o entidad pública o privada que quiera hacer una transferencia internacional de un país a otro necesita pasar por el sistema de información súper segura SWIFT, que está en el norte de Europa, para poder concretizar la operación financiera. Cualquier país que es expulsado del SWIFT simplemente es impedido de operar internacionalamente. Y entonces, la pertenencia o no al SWIFT se utiliza como un instrumento político de Occidente, de las potencias de Occidente, para penalizar aquellos países, aquellas economías, aquellos regímenes políticos que no les son simpáticos o que les son antipáticos o que se convierten en sus enemigos y sus amenazas, ¿no? Lo hicieron con Venezuela, lo hicieron con Rusia y lo hacen de manera, digamos, muy sistemática. Tener un sistema de pagos alternativo organizado a partir del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS significa quitar la posibilidad de bloqueo y punitiva a Occidente desde el punto de vista económico. Y esto significa una transformación económica y geopolítica de gran envergadura. Entonces, estos son elementos económicos y quería referirme al último elemento que creo que es muy distintivo de este periodo de la historia de la humanidad y esta reconfiguración a la cual me refería del capitalismo de manera general, que es el surgimiento muy desde la perspectiva y, digamos, la iniciativa de China, pero ya hemos tenido experiencias muy importantes en América Latina, de la demanda por un diálogo de civilizaciones. Y esto no solamente nos coloca en un tiempo histórico de la coyuntura o siquiera las estructuras, pero es el tiempo histórico milenario, donde se pone en cuestión la visión eurocentrada o eurocéntrica
de ver el mundo, de organizar el mundo e inclusive de organizar el capitalismo mundial. Entonces, con esto se está apelando a una rediscusión del papel de las civilizaciones desde 5.700 años atrás hasta el momento actual y la contribución que cada una de estas civilizaciones han dado a lo que podríamos llamar y a lo que Teutonio dos Santos llamó una civilización humana planetaria que necesariamente tienen que incluir todos los aportes y todos los beneficios de las civilizaciones, de las antiguas civilizaciones, de la historia civilizada de la humanidad, para aproximarnos no solamente a un diálogo de civilizaciones, sino a la emergencia de una civilización humana planetaria, post-eurocéntrica y digamos que se basa en el multilateralismo, pero es mucho más profundo que el multilateralismo. Entonces yo creo que este aspecto de un diálogo de civilizaciones y la posibilidad de superar la visión eurocéntrica tal vez constituyen el elemento más marcante de la transformación del capitalismo mundial o la decadencia del capitalismo occidental para un otro tipo de capitalismo que está surgiendo y con perspectivas inclusive de un mundo postcapitalista, que eso todavía está en debate y en construcción, y ahí las fuerzas vivas de la sociedad tendrán un papel importante junto con estos nuevos centros de organización del poder mundial. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mónica. Si bien ya estamos en la hora de inicio del segundo panel, no queríamos dejar de hacer 3 preguntas y una muy breve ronda de respuestas. Preguntas concisas, o sea, no grandes comentarios y discursos, no una ponencia, un tráfico de ponencias, sino preguntas concretas para que después las responda, ¿no? Nuestro panel. Bueno, felicitaciones por la organización. A Mónica Bruckmann mencionó la cuestión del SWIFT y la pregunta concreta es la desdolarización incipiente. ¿Qué opinás y qué ves ahora? No se puede prever, pero ese panorama. Gracias, Martín. Bueno, tengo varias, pero hago 2 nada más. Una para Ariela, mencionaste, desarrollaste el tema de la pugna tecnológica entre Estados Unidos y China, clave. Hiciste más en tu exposición Trump 1 y Biden, que es lo que muy bien desarrollás en el capítulo del libro. La pregunta, que te quedó poco tiempo, es en Trump 2, ¿no? ¿Qué podés decir un poco más si te puedes extender un poco más sobre eso, teniendo en cuenta 3 cosas? La reconfiguración de los apoyos de Trump en este segundo mandato, porque gran parte de las tecnológicas que estaban con el sector globalista, Partido Demócrata, se volcaron el apoyo con Trump. La segunda, que lo mencionaste al final, es el tema de DeepSeek, ¿no? El mismo día que asumía Trump, se lanzaba esta inteligencia artificial, hablaste más de 5G, pero el tema, si puedes decir algo más de inteligencia artificial y cómo va la carrera tecnológica 2025 en ese tema. Y la última, de hace 5 días, la fractura expuesta entre nada menos que Trump y Elon Musk, y si eso va a tener un impacto en esta disputa tecnológica. Y la otra para Mónica, que es, mencionaste, bueno, obviamente la discusión de los cambios fundamentales en la configuración del capitalismo mundial. Puede ser para los 4 esta pregunta, pero ¿qué opinás del concepto muy polémico de tecnofeudalismo de Varoufakis? Para el maestro, se convierte Trump en un cisne negro en todo este cambio de escenario mundial después de venir 30 años con un concepto de globalización un poco estándar. Sí, que si se convertiría Trump, según la teoría de Nassim Taleb, ¿verdad?, de los cisnes negros, después de 30 años de una globalización relativamente estática y ahora prácticamente, no sé si llamarlo biglobalización con la situación de China, por ser un evento extraño, ¿verdad?, en todo lo que estamos viviendo. Gracias. Bueno, es una pregunta sobre un tema que mencionó Fernando, pero me gustaría mucho que fuera abordada la respuesta por todas y él.
es sobre la cuestión de la integración regional, que es tu cierre, Fernando. Por supuesto, creo que no debe haber nadie aquí que no esté de acuerdo que es el sendero el único que nos da viabilidad, ¿no? Entonces la pregunta es, en esta etapa, ¿cuáles podrían ser las principales anclas o fuerzas de una nueva ola de recuperación del proceso soberano de unidad continental de nuestra región? ¿Y cuáles los principales desafíos, los principales obstáculos? Sé que es la pregunta del millón, pero bueno, toda reflexión al respecto de quienes están en ese panel me parece sumamente valiosa. Bueno, hacemos 2 minutos cada uno, empezando por Fernando. 2. Igual di 12, no 8. Bueno, yo escuché 2. No, muchas gracias y muchas gracias por la pregunta. Bueno, el tema primero de la integración. Como les decía, esto es un tráiler, ¿ya? La integración es un anhelo de Bolívar en adelante, ¿no es cierto? El tema, y aquí tu pregunta, me voy a salir de la parte más analítico-académica e investigativa que hago y voy a entrar más bien a una parte política, ¿ya? Nuestro problema es político, e históricamente es político, ¿no es cierto? Estamos todos de acuerdo. Tenemos diferencias, peleas, quiebres, ¿ya? ¿Cuál es mi punto en términos de el aporte que podemos hacer en términos como intelectuales orgánicos, ¿ya? A aportar con nuestro proceso, nuestro trabajo, porque nuestra trinchera como académicos, o sea, somos obreros del conocimiento, si ustedes quieren, nuestra trinchera es la universidad. Ahí estamos las 24. Eso no significa que no trabajemos con sectores sociales, ¿no es cierto? Pero todos tenemos aquí distintos planteamientos en términos políticos, aquellos que creemos que hay que avanzar hacia un mundo mejor, ya realmente humano, donde empiece realmente la historia de la humanidad y no esta prehistoria, si ustedes quieren, en términos muy, muy simples. O sea, desde esa perspectiva, o sea, ya tomando más bien mi postura, mi visión de la política, yo creo que es tan importante, todo lo que han dicho las cosas, es tan crucial, que es un llamado también a los compañeros, ¿ya? A muchos académicos aquí ya estamos en la edad de jubilación, entonces, a los jóvenes, que sí es la mirada progresista la que pone antecedentes científicos de lo que aquí se viene, ¿no es cierto? Es una confrontación, protesta, en donde, en mi opinión, y que es lo que yo estoy diciendo en este debate, de los que están en esta línea, no todos estamos de acuerdo, lo que yo estoy diciendo es que a diferencia de la transición anterior, y por razones que hay que hacer seminarios, están publicadas, y lo que dijo Mónica y todo esto, América Latina, pero América Latina de México hacia abajo, y particularmente la América del Sur, ¿ya? Esta vez, como espacio geográfico planetario, estoy hablando como geógrafo, ¿ya? No se va a liberar de la confrontación. Vamos a hacer el teatro, uno de los teatros principales de la confrontación. De hecho, ya lo estamos haciendo, ya lo estamos haciendo. Todavía no empiezan, todavía no están, es un proceso, pero ya lo estamos haciendo, ¿ya? Y la verdad es que técnicamente, incluso en la geopolítica clásica, en la geopolítica más reaccionaria, no tanto en la geopolítica, es un buen minuto para dialogar y decir, ¿ya? Pero que sea la visión progresista la que llame a la unidad, porque es una institución operativa, ¿ya? Porque en realidad este planeta, ante una crisis global mundial y ante el apocalipsis ecológico y todas esas cosas que también la podemos discutir, ¿ya? Del México hasta la Patagonia, con suerte, somos 620 millones de habitantes, con suerte, ¿ya? O sea, aquí, con un par de cositas, ¿no es cierto?, ya yo administro y convierto a la América del Sur en un verdel, ¿ya? Y no necesito 600 millones de habitantes, necesito 20.000 guardabosques. Entonces, claro, estoy hablando brutalmente porque este es un lenguaje de geopolítica, ¿no es cierto?, es un lenguaje muy duro, ¿ya? En ese plano, o sea, en ese tiempo no vamos a liberar. ¿Por qué? Porque tenemos todo lo que las potencias y los emergentes necesitan. Están aquí. Gracias. Bueno,
Bueno, yo creo que, bueno, el concepto de integración es muy amplio, pero voy a hablar de dos momentos muy importantes en relación a la integración. Uno, recuerdo el inicio de los 80s y recuerdo entre 81 y 82, hay el que era presidente en ese momento en México, se manejó mucho un club de deudores para enfrentar el servicio de la deuda externa latinoamericana. México pudo, en ese momento, era líder para América Latina, era el único gobierno, bueno, democrático, entre comillas, pero democrático, pero había dos dictaduras, que era en Argentina y Brasil, y México no decide convocar a un cártel de deudores para enfrentar el servicio de la deuda. Desde mi punto de vista, fue un momento que perdimos como latinoamericanos y que México lo perdió. Bueno, otro momento que también rompe la integración es México, el 1 de enero, casualmente es la expresión del movimiento zapatista. El 1 de enero de 1994 firma el Tratado de Libre Comercio. O sea, es un gran proyecto de integración para México, Estados Unidos y Canadá. Efectivamente, México ha crecido mucho, las exportaciones de México crecieron enormemente, con un efecto muy negativo para la economía, ¿verdad? Y después vuelve la renegociación, ahora es el TEMEC, y ahora México en estas negociaciones con Trump, y ahí sí hay que admirar a la presidenta de México, el temple que ha tenido en sus relaciones con Trump, dice, a nosotros nos interesa el Tratado de Libre Comercio. Y China queda, por supuesto, ni se maneja en el discurso político. Entonces, pues ahí habría que cuestionarnos si la integración podría darse para América Latina. Ya con eso sería todo. Gracias. Ya, bueno, yo creo que la aparición de DeepSeek creo que ha sido un golpe tremendo para Estados Unidos, no solo porque usa menos energía, menos, digamos, elementos, son elementos como más primitivos y han podido hacer un producto tan bueno como los que hace Endivia. Y además, con un software de código abierto, que eso es muy importante, lo cual golpea a las industrias tecnológicas. Lo más grave es que Estados Unidos, ya bajo el gobierno de Trump, había anunciado, una semana antes de que apareciera el anuncio de DeepSeek, un proyecto Stargate, ¿lo recuerdas? Con 580.000 millones de dólares de inversión, donde estarían OpenAI, Oracle, SoftBank y MSX. Y ya entonces Elon Musk hacía observaciones y decía, no hay dinero para hacer eso. Es decir, ahí te das cuenta que ahora Donald Trump, ya habían fricciones, y Elon Musk siempre dijo, yo no estoy de acuerdo con la política arancelaria de Trump. Entonces, es que es muy breve el tiempo, ¿no? Entonces, creo que esta discusión al estilo Amantes despechadas de novela venezolana entre Elon Musk y Donald Trump, realmente tiene consecuencias imprevisibles, ¿no? Porque además se saben secretos. Elon Musk ha accedido a las bases de datos más privadas del gobierno de Estados Unidos. Bueno, eso es lo que puedo decir. Y de la integración creo que ahora podemos hablar de cooperación. Si la Unión Africana participó en el G20, ¿por qué CELAC tampoco, con mínimos comunes denominadores? Mónica. Bueno, voy a elegir entonces dos preguntas. La primera pregunta sobre la desdolarización. Sí, de hecho, lo que vivimos es una emergencia de lo que puede ser un nuevo sistema financiero internacional,
una iniciativa que tal vez lo más avanzado sea a partir de los BRICS, de uso de monedas locales para las transacciones comerciales, y no son transacciones comerciales secundarias o menores, son transacciones comerciales de los países que tienen más incidencia en el comercio mundial en este momento. Entonces, esto representa una amenaza para el dólar, es cierto. Si hace 1 año y medio se hablaba de una moneda de los BRICS, los 5R, Renmin, Rublo, Randon, Real, Rupia, para los BRICS. En este momento ya se discute más, bueno, vamos a utilizar monedas locales en las transacciones comerciales con sistemas únicos de compensación, ¿no? Y la tendencia es esta. Pero además el propio señor Trump está colaborando para una amenaza muy fuerte al dólar como moneda internacional, porque con la guerra tarifaria que abre con el resto del mundo, el impacto directo en el dólar fue una volatilidad muy fuerte, y esta construcción de un imaginario colectivo de que el dólar no representa más una moneda estable y que Estados Unidos no representa más una economía estable. Entonces, esto está jugando en contra de la manutención del dólar como moneda internacional. Además que hay un proceso, muy probablemente vamos a ver un proceso de devaluación sistemática del dólar para poder, digamos, evitar la crisis inflacionaria que se viene con la guerra tarifaria, etc. Entonces, sí hay un proceso de debilitamiento del dólar como moneda internacional y emergencia de otras monedas que ya están operando crecientemente en el comercio mundial. Y en relación al tecnofeudalismo, que fue la pregunta de Leandro, yo creo que sí, esta idea de un capitalismo en declive y sin embargo estructuras tecnológicas que permanecen y que además dominan más allá de la materialidad económica, yo creo que es muy interesante, pero al mismo tiempo esto de alguna manera está haciendo lo que uno ve son gérmenes de cuestionamiento de la propia estructura tecnológica que se instala como organizadora de la vida económica y la vida social. Un ejemplo muy concreto que para mí es un germen de un proceso que puede ser mayor es el debate que acaba de surgir después del DeepSeek en China sobre la inteligencia artificial, ¿no? Con todo lo que ya Ariela mostró que representa el surgimiento del DeepSeek en las condiciones que surge y además con esto que es fundamental, que de códigos abiertos. Es decir, es un sistema público, de dominio público, ¿no? Y eso es una diferencia absolutamente sustancial. Pero en este momento la discusión es, bueno, la gran cuestión que tenemos con las inteligencias artificiales, y además que son sistemas que son capaces de autoorganizarse y aprender, es el espacio donde se entrenan. Estos espacios donde se entrenan tienen un conjunto de valores y un conjunto de conceptos que son absolutamente eurocentrados. ¿Cuál es la discusión? Cómo crear espacios de entrenamiento de las inteligencias artificiales por fuera de esta visión eurocentrada, lo que significa una redefinición de los propios algoritmos. Si uno entra en este momento tanto al DeepSeek como principalmente el ChatGPT o Claude o cualquier inteligencia artificial y le pregunta cuáles son las primeras amenazas para la democracia en América Latina, inmediatamente la respuesta va a ser Cuba, Venezuela, etc. Entonces, ¿cuál es la principal amenaza para el mundo en ese momento? Seguramente va a aparecer China. Entonces, estos son los valores con los cuales las inteligencias artificiales se están entrenando. Avanzar hacia la configuración de nuevos espacios de entrenamiento exactamente puede significar un reordenamiento y una reconfiguración de estos sistemas complejos tecnológicos que están dominando la organización de la economía y de la sociedad. Bueno, muchísimas gracias. Nos pasamos unos 20 minutos y damos paso al siguiente panel. Un aplauso para nuestros panelistas, nuestras panelistas y el panelista.